Muy buenos días, ya es jueves, es tiempo de hablar de espectáculos y les comentamos que Eva Longoria se encuentra de visita en nuestro país, pues ella en conjunto con Maluma van a celebrar un evento para apoyar a los damnificados de los pasados sismos del 7 y 19 de septiembre. Sin embargo, tuvieron gran poder de convocatoria en esta gala, acudieron varios famosos como para poder apoyar en esta causa tan importante y tan apremiante. ¿Quién sabe exactamente qué nos dijo Eva Longoria de Bastón y por supuesto Maluma? Chequen esto. Para recaudar fondos que destinarán a las víctimas del terremoto en México del pasado 7 y 19 de septiembre, Eva Longoria de Bastón, así como Maluma, a través de sus fundaciones, llevaron a cabo una lujosa gala en conocido hotel de 5 estrellas de Paseo de la Reforma. La actriz hollywoodense en todo momento resaltó la galanura del intérprete de Felices los Cuatro. Estamos dedicando todos los fondos a las víctimas de los terremotos. Yo no sé esta mujer cómo está haciendo en este momento, pero ella hace unas horas tenía la bota porque se fracturó el pie y ahora se puso un tacón. Yo no puedo creer eso. Eso demuestra que las mujeres son mucho más fuertes. Porque estoy con Maluma y yo tengo que poner guapa. Cuando se le preguntó a Maluma sobre las críticas que recibió tras desairar a una fan quien quiso darle un beso, el colombiano emprendió la graciosa huida. Sin embargo, Por la alfombra roja desfilaron famosos como Noel Chagris, quien dijo que desde que se ha dejado la barba larga lo confunden con Lionel Messi. Me ha pasado en aeropuertos que me dicen, ahí va Messi, y yo le digo, no hombre, ojalá, dame el 10% de lo que gana Leo. Montserrat Oliver reveló por qué ella y las lagartonas se alejaron de Kate del Castillo cuando se dio a conocer que había tenido un encuentro con el Chapo Guzmán. Que sí nos distanciamos, obviamente, cuando pasó el problema, obviamente desconocíamos toda la información, nos acosaban y nosotros mejor nos quedamos callados, no sabíamos nada. Si hablábamos, ¿la podríamos perjudicar? Claudia Álvarez y Billy Robsat confesaron que ya están en tratamiento de fertilización, pues dentro de poco les gustaría embarazarse. Muero por tener ahí unos viricitos ahí corriendo, ¿sabes? Muero. 21 Noticias, Berenice Ortiz. Continuamos con más información. Hoy, 2 de noviembre, los famosos nos comparten de qué manera recuerdan a sus famosos difuntos y qué les ofrendan precisamente este día. ¿Quieren saber exactamente con quiénes platicamos y de qué manera pues recuerdan a sus difuntos? Chequen esto. Como cada 2 de noviembre, los famosos honran a sus muertos, es por ello que colocan ofrendas para compartir el pan, agua y dulces con sus difuntos que llegan a beber, comer, descansar y convivir con ellos. Pongo altar en mi casa, ponemos ofrenda. En Miami todos los años hacemos como la tradición tal como es en México. Y siempre los disfraces son de calaveras y además a los americanos les encanta esa tradición y pues es cuando más padre es que nos reconozcan a los mexicanos cómo nos reímos de la muerte, ¿no? Cómo nos reímos y somos los que más lloramos también. Tiene que ver también con una cultura muy antigua, nuestra cultura ancestral, pues nos hace únicos porque es una manera de amistarse con la muerte, de recordar a nuestros muertos, pero de una manera generosa, casi alegre. Claro, vamos a los panteones y vemos a los deudos, a los familiares, en una cosa muy mística, muy personal. Comiendo pan de muerto en primer lugar con café y nada, pues son tradiciones que se dan mucho en mi pueblo también, allá en Mazatlán, y pues nada, no pasarlo ahí en familia, tranquilo, gracias a Dios, pues pues tengo poca familia, gracias a Dios que pues mis abuelos que están en el panteón y todo eso, ¿no? Pero sí pasar ahí en familia, ¿no? Tranquilos. Como colombiana la he disfrutado enormemente, la he celebrado los años que he estado aquí, el pan de muertos me encanta. Mira que fui una vez a una celebración a un cementerio y les llevaban mariachis, comida, música, flores, de todo a sus muertos, y eso me parece sencillamente espectacular porque en mi país no tenemos nada medianamente similar, entonces me llama mucho la atención como esta tradición de ustedes tan bonita. 21 Noticias, Berenice Ortiz.
Continúo con más información. A partir de este 5 de noviembre arriban al Teatro Milán los cuentos de la Catrina, donde va a participar Montserrat Marañón y por supuesto Mauricio Castillo. ¿Quieren saber exactamente de qué se trata y por qué debemos de acudir a esto? Chequen esto. Hasta el 12 de noviembre se presentará en el Teatro Milán la segunda temporada de la obra Los Cuentos de la Catrina, que es protagonizada por Mauricio Castillo, Montserrat Marañón, Noemí Espinosa, Samuel Kelly, Bruno Salvador, Nicole Florencia y Sergio Maya, bajo la producción de Alan Poumian. Mauricio Castillo dijo sentirse emocionado, pues es la primera vez que hace teatro infantil. Y dijo tener muy arraigada la tradición del Día de Muertos. Habla de una familia que tiene, sí conoce la tradición, la tiene un poco olvidada, celebran el Halloween también, ¿no? Hay una tensión entre los dos personajes de la Catrina mexicana, que es la representante del Día de Muertos de nuestra fiesta, y Mr. Treat, que es el representante del Halloween, ¿no? Todos mis cuates siempre hicieron teatro infantil, unos al principio y otros después, ¿no? Por una extraña razón a mí nunca me hablaron para hacer teatro infantil, no fui requerido, digamos, ¿no? No porque no me llamara la atención, ni mucho menos, pero nunca me hablaron. Es la primera vez que lo hacen y es la primera vez que voy a debutar en el teatro infantil a las 10 de la mañana, pues, o sea, yo nada más había trabajado en teatro normal de fines de semana, ¿no? En mi casa se pone una ofrenda bellísima, se ponen todos los muertos, están mis papás, está mi suegra, está mi cuñada, están hijos de algunos amigos y le tenemos mucho respeto y mucho cariño a los muertos y se pone, mi mujer la pone desde la mitad de octubre y ya pone la ofrenda. Por su parte, Montserrat Marañón expresó su preocupación por inculcarle a los niños las tradiciones mexicanas, las cuales por los avances de la tecnología se han dejado a un lado. Este es un personaje que es un referente también como para todos los padres, que de pronto se nos olvida que el juego y la creatividad es importante para formar a los niños también. 21 Noticias, Berenice Ortiz.